Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los eventos más complejos y la verdad más fascinantes de toda América Latina, la Revolución Mexicana. Fue literalmente la explosión social que le dio forma al México del siglo XX y vamos a desmenuzar por qué fue tan importante. Esta frase, miren, lo resume todo a la perfección. Por fuera, el México del dictador Porfirio Díaz se veía moderno, presumía sus ferrocarriles, su progreso, pero por debajo era un auténtico volcán a punto de estallar, lleno de injusticia y una desigualdad brutal. Y esa es justo la pregunta clave que nos va a guiar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron las causas que llevaron a uno de los conflictos más sangrientos, pero también más decisivos de toda la historia de México? Ok, para entender por qué todo explotó, primero tenemos que ver las grietas. Porque ese régimen de Porfirio Díaz, que llevaba décadas y que parecía que iba a durar para siempre, en realidad ya estaba muy fracturado por dentro. A ver, imagínense el panorama. La presión venía de todos lados. Primero, pues una dictadura donde no había elecciones de verdad. Segundo, una desigualdad social tremenda entre los dueños de las haciendas y los campesinos. Además, casi toda la tierra estaba en manos de muy poquitos. Las regiones fuera del centro estaban olvidadas. Y, quizá lo más importante, había toda una nueva generación con estudios que ya estaba harta y exigía un cambio. Y entonces llega el momento, la chispa que lo encendió todo. En una famosa entrevista con un periodista estadounidense, James Krugman, Porfirio Díaz, ya muy anciano, suelta la bomba. Dice que México ya está listo para la democracia y que él no piensa reelegirse. Esto, claro, abrió una pequeña ventana de esperanza que un hacendado liberal, un tal Francisco I. Madero, vio como su oportunidad. ¿Pero qué creen? La esperanza se convirtió en traición rapidísimo. A la mera hora, Díaz se arrepintió, se volvió a postular y para no tener competencia, metió a Madero a la cárcel. La respuesta fue inmediata. Madero se escapa, se va al exilio y desde ahí lanza el famoso Plan de San Luis. Era básicamente un llamado a que todo el mundo se levantara en armas el 20 de noviembre de 1910. Ahora sí, la mecha estaba encendida. Y este fue el grito de guerra. Un lema súper simple, pero increíblemente poderoso. Ojo, al principio no se pedía un cambio social radical ni nada por el estilo. Se pedía algo mucho más básico: democracia. El derecho a poder elegir a los gobernantes y que nadie se pudiera quedar en el poder para siempre. Ahora, uno pensaría que con la salida de Díaz se acabaría el problema, ¿no? Pues no. De hecho, fue todo lo contrario. Su caída lo único que hizo fue destapar una verdad incómoda. No había una sola revolución. Había por lo menos 4 revoluciones peleando al mismo tiempo, cada una con su propio líder y con una idea muy distinta de cómo debía ser el nuevo México. Y es que sus visiones eran, pues, casi opuestas. Por un lado estaba Madero, que lo que quería era democracia política. Pero en el sur, Emiliano Zapata no peleaba por votos, peleaba por tierra y libertad, o sea que les devolvieran las tierras a los campesinos. Allá en el norte, el famosísimo Pancho Villa buscaba una especie de justicia social más directa, más popular. Y luego estaba Venustiano Carranza, un político más de la vieja escuela, que lo que buscaba era más que nada restaurar la ley y el orden constitucional. El problema es que el idealismo de Madero se topó de frente con la cruda realidad. Su presidencia duró muy poco y cometió un error que le costó todo. Dejó intacto al ejército de Porfirio Díaz. Y claro, en febrero de 1913, durante un periodo terrible conocido como la Decena Trágica, uno de esos generales, Victoriano Huerta, lo traicionó, dio un golpe de estado y lo mandó a asesinar. Y aquí pasa algo bien irónico. El brutal asesinato de Madero consiguió lo que él en vida nunca pudo: unir al menos por un rato a todos los caudillos revolucionarios. De repente Villa, Zapata y Carranza, que no se podían ver ni en pintura, dejaron de pelear entre ellos porque ahora tenían un enemigo en común: el traidor Huerta, a quien veían como la reencarnación del porfiriato. Una vez que derrotaron a Huerta, la guerra siguió, pero ahora sí, entre ellos mismos. Y sin embargo, de todo ese caos, de toda esa sangre, surgió una tarea gigantesca: la de crear un nuevo marco legal para el país. Un verdadero plan maestro para el México del futuro. Grábense bien este año, 1917. En la ciudad de Querétaro, el bando ganador, el de Carranza, se reunió para escribir una nueva constitución. Y este documento se convertiría en el legado más importante y duradero de toda la revolución. Y ojo, no era una constitución más. Fue un documento súper avanzado para su época, pionero a nivel mundial. Mientras que otras constituciones se enfocaban nada más en los derechos del individuo, la mexicana fue la primera en la historia en poner sobre la mesa los derechos sociales y colectivos. A ver, la primera gran idea revolucionaria: el artículo 3. Con este, básicamente le quitaron el control de la educación a la Iglesia, que lo había tenido por siglos.
A partir de aquí, la educación sería una responsabilidad del Estado y tenía que ser laica, gratuita y obligatoria para todos. La segunda gran idea, y esta fue importantísima, fue el artículo 27. Esto, en esencia, era el sueño de Zapata hecho ley. Decía que la tierra y el agua del país le pertenecen originalmente a la nación, lo que abría la puerta para repartir las haciendas. Y, algo fundamental, también decía que todos los recursos del subsuelo, como el petróleo, eran propiedad del Estado, no de empresas extranjeras. Y la tercera, el artículo 123, que era prácticamente una carta de derechos para los trabajadores como no existía en ninguna otra parte del mundo. Estableció la jornada de 8 horas, el derecho a un salario mínimo y sentó las bases para la seguridad social. Con esto, México se ponía literal a la vanguardia mundial. Pero aquí viene la parte más dura, la gran tragedia de la revolución. A pesar de haber creado este documento legal tan increíble, la violencia no paró. Y como dice esa famosa frase, la revolución se comió a sus propios hijos. Zapata fue asesinado en 1919, Carranza en 1920 y Pancho Villa en 1923. Bueno, entonces después de tanta guerra, de tantos muertos, de tantos cambios, ¿cuál fue el resultado final? Vamos a hacer cuentas, a poner en una balanza las victorias que quedaron y también todo lo que se quedó a medias. Por un lado, las victorias son innegables. Se acabó para siempre la dictadura, nació una constitución increíblemente avanzada y se pusieron los cimientos para la reforma agraria y los derechos de los trabajadores. Pero del otro lado, la lista de pendientes era enorme. La desigualdad siguió siendo un problema gigante, surgieron nuevos jefes locales que eran igual o peor que los de antes, el poder siguió muy concentrado en la capital y claro, el costo humano fue brutal. Se calcula que murió cerca de 1 millón de personas. Y esto nos lleva a la que quizás es la mayor paradoja de todas. ¿Cómo es que un levantamiento caótico que pedía democracia y cambio terminó creando uno de los sistemas de partido único más duraderos y estables del siglo XX? Pues eso fue la revolución institucionalizada. El PRI, que se autodenominaba la familia revolucionaria, absorbió todos los ideales de la lucha y gobernó México por 70 años, diciendo que ellos eran los únicos y verdaderos herederos de la revolución. Así que creo que la mejor forma de verlo es esta. El gran legado de la Revolución Mexicana no fue un país ya terminado y perfecto. Fue más bien un plan maestro, un conjunto de herramientas y de sueños. La Constitución de 1917 fue ese plano para construir un México más justo, un proyecto que, la verdad, sigue en construcción. Y esa es la pregunta que sigue flotando en el aire hasta el día de hoy. La revolución nos dejó el plano, sí, pero la chamba de construir ese edificio, de hacer realidad ese México más justo e igualitario que soñaron, es una tarea que todavía continúa. Y la pregunta de si esa construcción ya se acabó o cuándo se va a acabar sigue totalmente abierta.